Bueno, hoy contamos con la presencia de la doctora Wilda Candelario Cueto, neuróloga. Neuróloga internista. Internista, que nos viene a hablar sobre todo de epilepsia, a propósito de la celebración el pasado día 10 de febrero del Día Internacional de la Epilepsia. Creo que este es un tema que lo tocamos con cierta frecuencia. Bueno, los temas neurológicos en este programa son de orden del día. No, y ella que viene a hablar también de enfermedades, además de todo lo que tiene que ver con la epilepsia, ella sabe de enfermedades neuromusculares, movimientos anormales, toxicología clínica, enfermedades cognitivas, todo relacionado a la neurología, ¿de verdad? Bien, entonces, y a propósito de todo esto, dándole las gracias por estar acá, me permito hacerle la primera pregunta. ¿Cómo las manifestaciones acerca de la epilepsia son todas iguales en todo el mundo o pueden haber algún tipo de manifestación que sea epilepsia pero que no se perciba como tal por ser moderada? Carlos, la doctora Candelario es neuróloga y esa pregunta que tú le hiciste, ella te la va a contestar, pero yo tengo ahora mismo un examen médico que me está esperando, pero yo no quería dejar de preguntarle algo. Cuando vi que es epilepsia, digo, caramba, voy a esperar a la doctora para que me diga, a pesar de que tenemos una neuróloga residente. Sí, eso, por eso le dije que esos temas que no es un rulo. Que no es un rulo. Que no es un rulo. Sí, doctora. Y hay que ver si está conectada ya. Realmente, mire, desde hace mucho tiempo, yo he escuchado, esa es la mía, usted sigue con Carlos. No se preocupe. Yo he escuchado un problema de que hay algunos mareitos que ustedes le dicen el petit mal, que si realmente la epilepsia tiene una escala epiléptica, es decir, que va desde un gran mal hasta o que eso es otra cosa. Ok. Se relaciona mucho con la pregunta que hizo Carlos. Le cuento que la epilepsia no es más que una alteración anormal sincrónica de las neuronas, donde se pierde el equilibrio entre la excitabilidad y la inhibición. Entonces, hay diferentes tipos de epilepsia. La que usted conoce como el gran mal se caracteriza porque tiene pocas manifestaciones clínicas y solamente afecta una parte del cerebro, o sea, es focal. Antes llamada parcial, se le quitó el nombre de parcial porque se tiende a confundir. Esta a su vez puede ser con alteración de la conciencia y sin alteración de la conciencia. Entonces, un paciente puede hacer, por ejemplo, si es una epilepsia motora, brincarle un brazo, que sería una mioclonía. Como le brinca un brazo, él sigue hablando, no pierde conexión del medio, no le cambia la mirada, no hay alteración de la conciencia, no hay movimientos tónicos clónicos generalizados, no hay relajación de esfínter, o sea que el paciente no pierde la capacidad de retener la pipí o las heces fecales. Por eso le dicen el pequeño mal. Se confunde con lo que es la crisis de ausencia, que es en niños, donde hay una alteración de conciencia y el niño, por breve periodo de tiempo, pierde el contacto con el medio. Entonces el niño ni ve, ni entiende, ni escucha, y simplemente puede ser una mirada fija y esto. Y por eso le dicen ausencia. Cuando le dicen el gran mal, son unas convulsiones que afectan ambos hemisferios del cerebro, y se caracteriza por tener alteración de la conciencia, movimientos tónicos clónicos generalizados con relajación de esfínter, y después de la crisis puede durar entre 30 segundos y 3 minutos, el paciente pierde la conciencia y se desmaya. Ese es el gran mal. Esa es la que vemos en la película, que se le sale la saliva, se le salen los pipí, son horribles, o sea, de ver, son impactantes, sacudidas de todo el cuerpo, desincronizada, y el paciente puede sufrir lesiones. Entonces ahí la característica antiguamente llamada el pequeño mal, porque uno la ve y a veces ni la reconoce, y las del gran mal, que son las que todo el mundo, como digo yo, el chinero puede saber que es una crisis epiléptica. Sí, pero ¿puede haber algún tipo de evento, o sea, qué eventos desencadenan esas crisis? Si se pueden determinar o son repentinos e impredecibles. Bueno, la epilepsia es más de 2 crisis o ataques separados por más de 24 horas sin causa provocada. Causa provocada es lo que tú me estás preguntando. Por ejemplo, tú no puedes ser, si tú quieres, no eres epiléptico, pero si tienes una hipoglicemia donde los niveles te bajan por 50 de la glicemia o azúcar en sangre, si te bajan los niveles de sodio, si tienes un trauma craneoencefálico, en el momento de hacer una enfermedad cerebrovascular
una meningitis o una crisis hipertensiva. Tú puedes tener una crisis, un ataque o convulsión y no eres epiléptico. Pero ya si recurre las manifestaciones clínicas, entonces eres epiléptico. La primera crisis hay que investigarla, haciéndole de todo. Imágenes, laboratorios, electrolitos y electroencefalograma, que es uno de los estudios que nos ayudan en el diagnóstico, porque el diagnóstico al final es clínico. Entonces, si tú tienes un ataque que no es provocado, como por ejemplo la hipoglicemia, que es muy frecuente en nuestro país, entonces tú dices, bueno, el paciente es epiléptico. Pero la epilepsia pueden ser primarias y secundarias. Por ejemplo, si es genética, que tiene un componente genético, una mutación genética, si es secundaria a un infarto cerebral, a un trauma craneoencefálico, a una infección como una meningitis, a una encefalitis autoinmune, el paciente va a seguir convulsionando. O sea, tuvo un evento, una epilepsia estructural, y luego el paciente sigue recurrentemente, porque la epilepsia es un trastorno convulsivo con crisis crónicas y recurrentes. Entonces ya hay epilepsia. El doctor que también, la pregunta que tú hacías, hay epilepsias que son sensitivas. Por ejemplo, el paciente puede identificar un olor que no está, es decir, huele a algo desagradable. ¿Qué huele? No huele nada y el único que le da el olor es él. El paciente puede sentir calambre, adormecimiento y puede ser una epilepsia sensitiva. El paciente puede desconectarse, eso es muy frecuente en la epilepsia relacionado con el Alzheimer. El paciente secuestra el lenguaje, se le altera la conciencia, tiene como bloqueos mentales, secuestro del medio ambiente, de la conexión. Entonces eso es una epilepsia. No todas las epilepsias son motoras. Hay una epilepsia que él quería preguntarme, que es la epilepsia con vértigos centrales, donde el paciente puede sentir y te describe mal, tuve como un mareo, tuve un vértigo, no sé, me desconecté, la cosa me giró, y tú le buscas causas de vértigo periférico y no lo tienes, pero le haces electroencefalogramas. Dependiendo del área afectada, van a ser las manifestaciones clínicas de la epilepsia, pero la epilepsia puede ser sensitiva, motora, de hecho, autonómica. Las autonómicas son las que afectan los signos vitales o la función autónoma. El paciente puede desmayarse porque le baja la presión, la frecuencia cardíaca, deseos de ir al baño, epigastralgia, puede tener déjà vu. Déjà vu es la sensación de que las cosas se repiten una y otra vez y ser por una epilepsia. O sea, toda manifestación de vida repetitiva, recurrente, puede ser epilepsia. Doctora, usted te ha planteado un panorama ahí bien complejo, bien largo, bien completo a la vez. Pero, como usted decía, el gran mal, que es epilepsia, donde hay unas convulsiones tónico-clónicas, que el paciente cae al suelo, que se muerde la lengua, que entra en contracción, que muchos años atrás a veces se creía que eran estos tipos medio locos que estaban en la calle también, sí. Y se le maltrataba incluso. Tírale agua, a ver si se paraba las convulsiones. Eso es fácil, pero usted habla del petit mal y habla de muchos tipos de manifestaciones que al ojo del común denominador de las personas es muy difícil pensar que pudiesen tener una epilepsia. Y la pregunta es, ¿qué me debe llevar al médico a mí para sospechar que pudiera ser una epilepsia? ¿O por qué razones va a acudir la persona al médico? Y quizás tendría entonces que ir al neurólogo, ¿verdad? Porque hasta esos detalles finos quizás pasen por alto delante del médico familiar, hasta de un médico de otra especialidad, hasta pudiera ser un internista que en un momento no detecte rápidamente el síntoma. Me debe llevar a mí ahí al neurólogo. ¿Qué debe hacer sospecha? O como médico primario, ¿qué me debe a mí hacer sospechar que pudiera haber una epilepsia y referir el paciente al neurólogo? Si las manifestaciones clínicas se parecen y son recurrentes y tú no tienes una causa probable, por ejemplo, el paciente te dice, es que me da un olor, y va al otorrino y el otorrino encuentra tal vez un poquito de sinusitis, pero no se explica, entonces ya sabemos que hay una alteración neurológica, es un síntoma neurológico focal y recurrente, debe hacer sospechar y debe ir. Muchos pacientes presentan crisis sensitiva y siempre creen que es por mala postura, siempre creen que es un calambre, una ciática, y cuando le hacen imágenes de columnas está normal. Entonces, cualquier manifestación focal, neurológica, que afecte los sentidos, que afecte o no la conciencia,
que sea recurrente, o sea, que se repita, que vaya y vaya, y sea desencadenada, por ejemplo, cuando estamos muy estresados, cuando bebemos alcohol, con un desvelo prolongado, insomnio, entonces tienen que ir al neurólogo, porque la mayoría de los pacientes, incluso una herramienta muy importante que es el electroencefalograma, puede ser normal. Entonces las manifestaciones clínicas son las que hacen el diagnóstico. Hay que preguntarle con pesquisa, ¿no? Y saber interrogar al paciente, porque después te dicen, es estresado. Pero un paciente que tenga una epilepsia focal, que son las chiquitas, la antigua llamada epitimal, el paciente puede tener otro tipo de crisis. Un paciente que haga recurrentemente alucinaciones olfativas, que son crisis uncinadas, que afecta el lóbulo temporal. Hable claro de eso, doctora. Déjeme, alucinación olfativa. El olor, un Sí. olor que no existe, que nada más le da al paciente de forma recurrente, habla de una crisis sensitiva que afecta el lóbulo temporal y el paciente, como no le discapacita, pero ese paciente, si tú lo sometes a una mala noche, a que beba mucho alcohol, a que tenga fiebre, algún proceso infeccioso, puede tener una crisis tónico-clónica generalizada. Entonces muchos pacientes se pierden porque cuando la epilepsia no es la generalizada, ni sospechan y no es discapacitante. Doctora, pero también, se puede dar el caso de que un golpe, una agresión, un evento súbito, vamos a decir, que impacte emocionalmente a una persona, pueda desencadenar una crisis epiléptica. le agrego ahí. Un niño se cayó, se golpeó durísimo en la cabeza, no ha convulsionado, pero la gente le dice, no lo deje que se duerma. No lo deje que se duerma. Sí. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Es correcto. Ok. Mira, primero. Y cuando lo someto entonces a las 3 de la noche, se cayó de noche, 9 de la noche, niño tiene 4 años, tiene sueño, está de mal humor. ¿Cómo diferencio entonces entre una cosa y la otra? Ahí voy, porque si tú no lo duermes, tal vez le salve la vida. Exacto. Una convulsión no siempre es mortal. Preguntándote, sí, tú puedes tener factores desencadenantes, incluso ser epiléptico. Los niños pueden hacer crisis febriles, que son los niños menores de 5 años que cuando les sube mucho la temperatura, 34 o 40 grados Celsius, por una amigdalitis, empiezan a convulsionar. No hay que darle tratamiento anticrisis antipiléptico, solamente bajarle la fiebre. Pero ese paciente que después que tiene 7 años ya no vuelve a convulsionar por fiebre, cuando sea adulto y tome alcohol, use videojuegos, vea unos capítulos de Pokémon, que son unos muñequitos japoneses, puede desarrollar la epilepsia. Entonces hay crisis desencadenantes, como tú tener un arma de fuego, tú la tienes en tu bolsillo, la tienes cargada, la tienes inseguro y no la usas. Pero si viene un asaltante o tú tienes mucho estrés porque encontraste a tu esposa con otro, tú disparas y lo matas sin darte cuenta. Uno estando pequeño, siendo yo un niño todavía, habíamos unos niños jugando y una niña estaban echando carrera en bicicleta y una niña se cayó y se dio un golpe y le dijeron, párate, y dijo, no puedo, y le dio una crisis epiléptica. Ahí vamos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Con la pregunta, sí. Bueno, habría que hacer una biopsia en ese momento, pero te cuento por qué no se deja dormir. Los niños pequeños, y sobre todo si tienen la fontanela abierta, hay trauma leve, moderado, severo. Entonces, un trauma puede tener o no fractura, puede tener un sangrado intracraneal, puede tener un sangrado epidural o subdural. Entonces, la sangre se va acumulando debajo de las meninges o encima de la meninge, pero hay un efecto de masa. Y el sangrado va haciendo como un derrame poco a poco, aumenta la presión dentro de la cabeza endocranial y puede producir la alteración de la conciencia y convulsiones. A veces los niños, sobre todo pequeños, como tienen la fontanela abierta, no hacen esa hipertensión inmediatamente. Entonces tú dices, no lo dejes dormir. ¿Por qué? Porque si está durmiendo, hacen un sangrado masivo, una hipertensión endocranial y mueren durmiendo. Pero si está despierto, tú notas como la muchachita, no mueve una parte del cuerpo, habla estropajoso, empieza a convulsionar y los llevas rápidamente al médico y entonces lo operas y le salvas la vida. Con un hoyito, con una craneotomía simple. Tal vez la muchachita se dio un golpe en la cabeza, hay contusiones que no hay sangrado, sino que hay un golpe seco en el parénquima cerebral o una sacudida y ella empieza a presentar manifestaciones. Entonces cuando te le decían párese, ella tenía un déficit motor, un secuestro de la fuerza motora y después empezó a convulsionar. Entonces ella tal vez empezó con una crisis focal que afectó el movimiento, una paresia, una debilidad de miembros, no podía pararse y luego convulsionó. Pero hay traumas que son moderados, aunque no tenga fractura ni hemorragia.
pero sí tienen el golpe. Entonces Sí. habría que ver el contexto. Claro, hay un asunto, usted mencionó Pokémon, precisamente, ese paso. Yo recuerdo cuando sucedió eso. Fue un evento en el cual, por ver unas luces estroboscópicas, como se le dicen ahora, o sea, un efecto, hay un efecto de luces destellantes que aunque usted la vea por televisión, oye, esa noche, esa tarde, 600 y pico de niños salieron con síntomas de epilepsia para hospitales de Japón. Correcto. Entonces, esos son, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de una gente cuando recibe ese tipo de estímulo lumínico que le puede desencadenar? Y si le puede pasar a una gente que no tenga epilepsia. No, tiene que ser una paciente o un paciente que tenga la carga genética o que haya sido epiléptico y no diagnosticado o que tenga crisis de novo, que son sensibles. ¿Sensibles a qué? La epilepsia puede ser fotosensible, o sea, las luces. Sí. Entonces no solamente los muñequitos, también los videojuegos. Fíjense que tienen una advertencia, los videojuegos, Sí. si tú eres epiléptico no juegues. Y los que juegan videojuegos muchas veces hacen adicción y le pasan horas y horas. Entonces entre las luces intermitentes y el cansancio visual y la concentración y a veces se le van las horas jugando, pueden tener convulsiones. Pero hay otras epilepsias que son reflejas a la música, reflejas al alcohol. Entonces a veces escuchando hasta cierta canción el paciente te dice, mira, convulsioné, cada vez que ponen esa canción convulsiono. Y hay epilepsias que son sensibles a la hiperventilación. Hiperventilación es respiración. Entonces si el paciente está, por ejemplo, bailando, subiendo escalera o haciendo deporte HIIT de alta intensidad, a uno le aumenta la frecuencia respiratoria e hiperventila, o sea, está sofocado en buen dominicano. Sí. Y convulsiona por eso. ¿Qué pasa? Que te cambia la electricidad cerebral y hay una descarga epiléptica. Entonces hay epilepsias que son sensibles, luz, respiración, fatiga, alcohol, deshidratación, etcétera, etcétera. Desbalance de y en ese caso de Pokémon eran epilepsias fotosensibles. Sí, y desbalance. Pero porque hay que defender a Pokémon, tampoco vayan a creer. Era un episodio. Que no fue Pokémon que lo causó, fue el tanto tiempo y ese tipo de episodio con las luces. Sí, sí. Porque no le echen la culpa a Goku ni a... Tú lo ves, ¿verdad? Mire, pero está bien. Pero, por ejemplo, un desbalance químico, vamos a decir, dentro del cerebro también, ¿de eso se trata la epilepsia o es algo que la provoca? Mira, la epilepsia, la fisiopatología de la epilepsia es compleja. Yo te decía al principio, en la definición, que hay un desbalance, una alteración entre la excitabilidad y la inhibición de la epilepsia. Pero la energía del cerebro, como todo, es una energía que se crea. Entonces hay implicados neurotransmisores como el GABA, el NMDA. Entonces esos receptores son sensibles a los electrolitos. Por ejemplo, sodio, potasio, por eso si te baja mucho el sodio, que es la sal del cuerpo, tú puedes convulsionar, ¿verdad? Pero hay causas genéticas y causas autoinmunes, pero todo tiene que ver con los canales de voltaje dependiente de los electrolitos, calcio, sodio y los receptores que en ello actúan. Entonces es como uno lo justifica, incluso el electroencefalograma lo que mide es la electricidad, el voltaje del cerebro, porque son unas descargas eléctricas. Tú sabes, yo a veces le explico a los pacientes, mire, como que tú tuvieras un cortocircuito en una parte de tu cerebro. Y a veces hay un enchufe que está malito y ahí tú tienes una crisis focal, que es la que el doctor Jacín decía como pequeño mal, y a veces hay un cortocircuito que afecta a todo el cerebro, que es cuando la casa se quema, que es la que vemos como el gran mal. Es una forma de explicarle al paciente. Bien. Doctora, diga. Pero, y cuando una persona, por ejemplo, tú le dices, pon la mano así y está... ¿Eso tiene algo que ver con tema de epilepsia? No, ese es un movimiento anormal que se llama temblor. Y el temblor puede ser fisiológico, cuando tenemos frío, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés, escalofríos, cuando nos va a subir fiebre, un temblor por exceso de cafeína, de cansancio, de fatiga, de estrés, y un temblor que puede ser familiar, que es el que le llama esencial. Pero hay temblor secundario a fármacos, por ejemplo, levotiroxina, que se usa para el tiroides, o salbutamol, que se usa para el asma, pero hay temblores patológicos, el temblor de Parkinson, el temblor de infarto cerebeloso, entonces es un movimiento normal. La epilepsia, el movimiento es más sincrónico y es más grande, mayor en amplitud y eso, y es paroxístico, o sea que viene y se va. No es fijo como cuando tú subes la mano así como el que me mostraba.
porque se confunde, tú sabes, te tiembla la mano, Sí. le tiembla o sacudida, las sacudidas son mioclonías, que puede ser un tipo de epilepsia. Sí, y la medicación, he visto que hay gente que es preventiva, o ¿qué, y qué es lo que realmente hace y consiste la medicación para la epilepsia? Mira, los Si medicamentos... es tan medicable como puede Sí, hay algunos casos que son tratables, pero bueno, son curables, perdón. La epilepsia, la mayoría de los casos no se cura, se controla con medicamentos anticrisis, antes llamados antiepilépticos o anticonvulsivos. Y le han quitado el nombre antiepilépticos precisamente porque estudios repetidos en todo el mundo demuestran que la epilepsia no se previene, se trata. Entonces los medicamentos anticrisis disminuyen la probabilidad de que te den crisis o ataques epilépticos. Pero la epilepsia, si tú tienes una convulsión y tienes más del 60% de probabilidades, tenemos por protocolo tratar, porque el pronóstico, la probabilidad de convulsionar es muy grande. Pero si tú tienes una sola crisis no provocada, sin antecedentes familiares, con todos los estudios normales y menos de un 60% de probabilidad de convulsionar, entonces no se dan medicamentos anticrisis. Doctora, Dígame. ¿caros son esos medicamentos? Depende. El tratamiento, pero casi siempre todos esos anticonvulsivantes que se han utilizado tradicionalmente, que tienen mucho tiempo en el mercado. Mira, los 4 jinetes del apocalipsis, que son los fármacos de primera generación, que son efectivos, son económicos y están hasta en promesa en salud pública. Ahora, la eficacia y el perfil de seguridad no es tan bueno como los medicamentos de última generación, muchos de los cuales tenemos en el país. ¿Por qué se han ido cambiando los fármacos? Porque tenemos que tener un buen equilibrio entre lo que es la eficacia, el control de crisis y los efectos adversos secundarios. Yo no quiero evitar que tú convulsiones, pero te produzca mareo, somnolencia, que tú te duermas manejando, que tengas ataxia, que camine como borracho, que hables estropajoso o que te baje mucho el sodio y tengas somnolencia excesiva, con un medicamento por barato. Pero hay pacientes o hay accesos, por ejemplo, en los campos, en los bateis, nada más llega esos medicamentos. Entonces sí tienen un papel. Ellos sí controlan crisis, pero ahora los medicamentos innovadores, que son mejor calidad, de última generación, son mucho más efectivos y tienen mejor perfil de seguridad. Entonces, en vez de yo usar 2 o 3 medicamentos de primera generación porque son baratos, mejor uso uno de última generación que es más efectivo, con menos efectos secundarios, pero eso tiene un valor. Pero, entonces hay niveles y hay niveles. ¿de qué estamos hablando? ¿Valor que inalcanzable? No. ¿Cómo? No, porque por ejemplo, hay uno que no voy a decir el nombre. Dígalo vale, sin el nombre comercial. Dígalo sin el nombre comercial. Y si es con el nombre comercial, Vibracetán es único en el país. Llegó hace como 18 meses al país y se usa 2 veces al día y el tratamiento te sale como 7,000 pesos mensuales. Para ti 7,000 pesos no es mucho, pero para mí que soy una pobre infeliz, 7,000 pesos implica un 33% de un sueldo mínimo. Entonces cuando te digo, mira, hay medicamento en promesa que vale 300 pesos, tal vez yo ese pueda usarlo. Pero hay para todos los niveles. En psiquiatría eso se llama proyección, ¿verdad? La doctora dijo, para ti eso no es nada, pero para mí que soy pobre, ¿entiendes? Ustedes saben eso. Pero hay todo. Pero, por ejemplo, hay una epilepsia que se llama autoinmune y el medicamento, por ejemplo, la inmunoglobulina o el rituximab, son medicamentos que están en el plantel de alto costo porque valen $1 millón. Pero, doctora, entonces son anticrisis para usarlo que como 3 veces al año, 2 veces al año, cada que 2 veces al año, pero vale $1 millón. No, el rituximab puede valer entre 125, 250, depende dependiendo la dosis. Si tú estás usando el hindú o el chino, pero no me hablas de eso. No, doctora, no, doctora, no. Pero está en alto costo, no sale regalado. No, eso no lo ve así. No lo venden en un estado nuestro impuesto que tú y yo pagamos. No, lo que quiero, no lo podemos llevar ahí, doctora, tenemos que llevarlo al mecanismo. La salud además, no tiene precio, pero tiene un costo. Tiene un valor, ¿verdad? Sí, pero debo aclarar eso, porque es que decir, o sea, si me metiste el chino, el no sé cuánto, es un poco de la discusión que hay en el país con los medicamentos bioequivalentes. O sea, que no necesariamente la marca es la única que resuelve. Esos son medicamentos que no los fabrica todo el mundo. Claro. Que son medicamentos biológicos, que llevan un proceso más riguroso,
y que normalmente, aunque venga uno de bioequivalencia, lo que pasa, doctora, es tiene que su eficacia, pero hay que... te puede bajar un 40% el precio. Sí, sí, sí. Entonces, Tú, mira, él tiene un mapa ya. ¿Verdad? Pero, bueno, banderita. no, lo que pasa, doctor, es que para usted eso es quitarle un puerco, pero para un pobre... No, claro, mi amor, eso- y te estoy diciendo que tiene. Pero mira, cuando tú me preguntaste, yo te dije hay niveles y niveles, porque el Estado dominicano, como la salud es un derecho, Sí. el Estado dominicano tiene medicamentos anticrisis, antiepiléptico en promesa. Porque si tú no lo puedes pagar, Pero- incluso tenemos moléculas que son genéricas, que son más económicas, y el gobierno se lo da, pero tenemos moléculas buenas también que el gobierno da. ¿Cómo cuántos epilépticos hay en República Dominicana? Ay, lindo, tú sabes que nosotros somos tan malos en estadística. Sí. Aquí las estadísticas no son. Pero te puedo decir que uno puede ver pacientes de recién diagnóstico, cada neurólogo ve aproximadamente de 4 a 10 pacientes al mes. O sea que no es una enfermedad rara en nuestro país, pero no tenemos, tú sabes, una estadística per se. Estamos trabajando en eso, queremos hacer registro único, electrónico, donde se comparta la información. Tú ves que en la página del Censo Dominicano se sacan un aproximado, pero muchas veces como preguntas, el paciente mismo no sabe que tiene epilepsia. Es verdad. es. Y hay muchos pacientes que tienen manifestaciones psiquiátricas de la epilepsia y se confunden con esquizofrenia. Entonces los psiquiatras cada día más usan neuromoduladores, que son medicamentos anticrisis, como el ácido valproico y la lamotrigina, y los pacientes les va súper bien. Entonces hay epilepsias que se llaman psicomotoras, donde afecta la psiquis. Como se nos acabó el tiempo, no me Ya. quiero ir, no quiero que nos vayamos sin el término, usted cuando venía entrando habló de muerte súbita por epilepsia. Sí. Y tenemos como 38 segundos para que usted nos explique qué es eso de muerte súbita por epilepsia. Sí, hay pacientes que son epilépticos que tienen crisis durante la noche y pueden incluso en una primera crisis fallecer. Eso es porque se afecta el sistema nervioso autónomo y hacen una parada cardiorrespiratoria y fallecen. Su de muerte súbita por epilepsia. Ya los pacientes que tienen epilepsia y que son tratados y que abandonan por alguna otra razón el medicamento o una epilepsia fármaco resistente, que es difícil control con fármacos, el paciente puede convulsionar durante una crisis. ¿Cómo me doy cuenta de que ese paciente que murió Necrosia. de muerte súbita, Necrosia. o sea, pero ese no tiene relajación de esfínteres, Sí, no sí, tiene, sí, puede o sea, desmayarse, no va a pues tú lo amanecer encuentras- en la tú lo encuentras dormido, evacuado, claro. orinado. Pero hay algunos que se mueren como una santa paloma, que no tienen relajación de esfínter, no tienen laceraciones, mordedura de lengua, no tienen cialorrea, que es la hipersalivación, o sea que se le sale la saliva, y tú le haces una tos y tú dices, pero la historia de un paciente, hay un Dylan, creo que se llamaba, de Disney, un muchachito famoso que murió hace 3 años, Sí. que él era epiléptico y él estaba bien controlado, pero esa noche dejó los medicamentos, apareció unos premios, se puso a beber alcohol, amaneció en una disco y amaneció muerto. Entonces le hicieron necrosia, detectaron los niveles de alcohol, no eran para producir epilepsia, no había drogas, entonces cuando le hicieron la necrosia, muerte súbita por epilepsia. Bueno, así es. La doctora Wilda Candelario, neuróloga internista, está en Neuropraxis de Bellavista Center primero. Para localizarla, 809-240-3832. 809-240-3832. Y usted podrá contar con sus atenciones de neuróloga e internista. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de todo ese interesante mundo de qué es el tratamiento de la epilepsia, que es muy desconocido para la mayoría de la gente. Bien. Gracias por la invitación.